Hace 10.000 años cazábamos animales gigantes. Con estos, los grupos de hasta 50 personas podían comer por semanas. Pero cuando terminó la glaciación y las temperaturas empezaron a subir, la mayoría se extinguieron. ¿Cómo hicimos para salir adelante? Quédate para descubrirlo. En la glaciación, la caza y la pesca eran nuestra principal fuente de comida, pero no la única. Aunque el clima frío y seco hacía muy difícil que las plantas crezcan, seguíamos recolectando lo que podíamos. Pero cuando la temperatura empezó a subir y la tierra se volvió más húmeda, cada vez más plantas empezaron a brotar y eso significó más frutos y semillas para comer, lo que hizo que nuestra dieta se diversifique. ¡Pucha! Aparte, los animales que quedaron eran más chicos, daban menos comida y eran más difíciles de cazar. Considerando que los campamentos nómadas podían durar meses en un mismo lugar, no es casualidad que hayamos empezado a darnos cuenta que nuevas plantas crecían a nuestro alrededor, y experimentando nos dimos cuenta que podíamos elegir qué plantas hacer crecer y en dónde. Aparte, ya hace miles de años que teníamos jarrones donde podíamos guardar los granos. Nos dimos cuenta que si nos instalábamos en un mismo lugar y esperábamos a que nuestras plantas crezcan, teníamos una fuente segura de comida. Así nacía la agricultura. No lo sabíamos todavía, pero este descubrimiento nos iba a permitir aumentar muchísimo la cantidad de personas que vivían en las comunidades. Pero como te podrás imaginar, este no fue el único descubrimiento que nos dio una fuente constante de comida. Como te dije antes, los animales que fueron quedando y que tomaron el control fueron los que conocemos hoy en día. Ciervos, liebres y jabalíes, por ejemplo, que son mucho más difíciles de cazar y que dan menos comida que los gigantes que vivían en la glaciación. Pero no estábamos solos para hacer esta tarea tan compleja. Hace 15.000 años, unos amiguitos de 4 patas vinieron para ayudarnos. Los perros. ¿Te imaginabas que hace tanto tiempo ya estaban con nosotros? Esta relación empezó casi por casualidad. Los lobos empezaron a acercarse a los campamentos para comer restos de alimentos que dejábamos, como huesos por ejemplo. Como esta era una fuente constante de comida para ellos, empezaron a defender los campamentos de otros animales y poco a poco las personas y los lobos empezaron a confiar unos en otros, hasta el punto de salir a cazar juntos. Pero con el tiempo nos dimos cuenta que no era el único animal que podíamos domesticar. Habían animales que podíamos criar para tener una fuente constante de carne, leche, huevos y muchas otras cosas más. Entre los primeros animales que se domesticaron están las ovejas, las cabras, los cerdos y también los caballos. Pero todavía no se había descubierto que esto se podía montar. Eso recién iba a pasar hace 6.000 años. La verdad, yo pensaba que esto pasó mucho antes. Me sorprende que sea tan reciente. Y todo esto fue posible, en parte, gracias a la agricultura, ya que podíamos plantar los alimentos necesarios para criar este ganado. Este fue el nacimiento de la ganadería, pero por supuesto, todo lo que dije antes está muy simplificado. Hubo lugares donde las personas seguían a los animales en sus migraciones y eran pastores nómadas, por ejemplo. Por lo que en esas regiones la ganadería surgió antes que la agricultura. De a poco fuimos eligiendo las mejores plantas para comer, los vegetales más grandes, las que daban más cantidad de granos o las más fáciles de plantar. Y así, a lo largo de muchas generaciones, fuimos transformando las plantas silvestres para tener frutas y vegetales como los que conocemos hoy en día. Por ejemplo, las zanahorias silvestres se veían algo así y hoy en día se ven algo así. Estas son algunas de las frutas y vegetales silvestres que conocemos muy bien hoy en día. ¿Podés adivinar cuáles son? Déjame tu respuesta en los comentarios y te voy a decir cuáles son al final del video. La verdad está difícil, yo no sé si los hubiera adivinado. Y esto no pasó solo con las plantas. Los animales también se fueron eligiendo para conseguir los que tuvieran las mejores características, como dar más carne, leche, tener más músculos. Todo según la función que se buscaba para ese animal. Eso se sigue haciendo hoy en día. Por eso existen los concursos de ganado, por ejemplo. Si te va gustando el video, dale like, suscríbete a Un Gran Nudo y comenta si querés un saludo en el próximo video. A veces se buscó también la estética, como las cabras con los mejores cuernos, pero en algunos casos se llevó a cosas un poco raras. De hecho, estas son algunas de las pruebas que tenemos de los orígenes de la ganadería. Encontrar huesos de animales domesticados. Por ejemplo, la forma de los cuernos de las cabras domesticadas es muy distinta a la de las cabras salvajes. Los de las cabras salvajes son muy largos y delgados y tienen forma de espiral, lo que les permite defenderse de depredadores, luchar por su territorio, pero criar cabras con estos cuernos puede ser muy peligroso para la gente y también para otros animales. Es por eso que se fueron apareando las cabras con los cuernos más cortos, rectos y gruesos,
hasta llegar a tener especies más seguras de manejar. ¿Sabías que habíamos cambiado tanto a los animales? Porque lo hicimos con muchas especies. Ahora que teníamos una fuente constante de comida, ya no necesitábamos estarnos moviendo de un lado para el otro todo el tiempo. Esto hizo que aumente mucho la población de los grupos y además nos permitió empezar a construir comunidades más complejas. En particular, empezaron a construir estructuras muy variadas y con distintas funciones, como Stonehenge, y hasta las primeras ciudades, aunque siempre hay excepciones, como el templo de Göbekli Tepe, que se creó antes del descubrimiento de la agricultura. Pero me estoy adelantando. Primero, vamos a ubicarnos en el tiempo. Obviamente, la agricultura y la ganadería no se desarrollaron en todo el mundo al mismo tiempo. Primero se fueron desarrollando en algunos lugares de manera independiente y después se difundieron por las distintas regiones. Cabe aclarar que las fechas pueden variar según las fuentes. ¿Tenés idea dónde fue el primer lugar donde se desarrollaron? Y bueno, lo tenés en pantalla, pero fue en Asia, en la región del Creciente Fértil, una zona bañada por 3 ríos que es ideal para esto. Los primeros cultivos domesticados en la región fueron el trigo y la cebada, y los primeros animales fueron las cabras, las ovejas y las vacas. Alrededor de 2000 años más tarde, en lo que hoy es China, también se iba a desarrollar la agricultura de forma independiente, con el cultivo de arroz, y más tarde la ganadería con la cría de cerdos, caballos y búfalos de agua. Fue por ese tiempo que se extendió por Europa el conocimiento del Creciente Fértil y se empezó a adoptar la práctica de la agricultura. Ahí plantaban, por ejemplo, trigo, cebada, lentejas y habas. Lo mismo pasó con la ganadería, con la cría de ovejas y cabras. También iba a surgir en ese entonces, en la región del Sahel, en África, la ganadería. Este es uno de los casos donde surge antes que la agricultura, donde los animales eran llevados de un lugar a otro en busca de pastos y agua. En particular se empezó también con ovejas y cabras. Y no es casualidad que en tantos lugares las primeras opciones fueran estos animales. Son muy dóciles, fáciles de alimentar, dan carne, leche, pieles. Está bueno para empezar. Hace 7000 años iba a surgir también en Oceanía la agricultura, en las tierras altas de Nueva Guinea, donde se cultivaban el yam y la banana, por ejemplo. La ganadería iba a tardar 3500 años más en aparecer. Y recién hace 6000 años se desarrollaba la agricultura en la región del Sahel, 2000 años después que la ganadería. Ahí se cultivaba el sorgo, por ejemplo. Aunque la agricultura ya se había difundido en algunas partes del norte de África desde el Creciente Fértil. Al mismo tiempo se desarrolló la ganadería en los Andes, en Sudamérica, con la cría nómada de llamas y alpacas. La agricultura iba a tardar 1000 años más en aparecer, cuando se empezó a cultivar papas, por ejemplo. Por ese entonces se desarrolló también la agricultura en Mesoamérica, donde se cultivaban maíz, frijoles y calabazas, por ejemplo. Pero la ganadería recién iba a llegar 1000 años después, con la cría de patos y pavos. En lo que hoy en día es Estados Unidos, también se desarrolló la agricultura y la ganadería de forma independiente hace 4000 años, con especies muy similares a las de Mesoamérica. Y bueno, después los conocimientos se esparcieron por todo el mundo a partir de estos primeros puntos. Es por esto que el canal se llama Un Gran Nudo. Todo el mundo se conecta tarde o temprano, pero el camino puede ser un poco enredado. Pero pará, si te pones a pensar, cuando apenas estaban empezando a cultivar las primeras papas en América, en la región del Creciente Fértil ya llevaban 5000 años de ventaja. Y esto se hizo notar en la historia, porque en ese momento estaba empezando a surgir en la región del Creciente Fértil algo nunca antes visto. La primera civilización de la historia. ¿Cuál te parece que fue? La respuesta te la doy en el próximo video. Ah, y no me olvido de las respuestas que te prometí al principio del video. Los vegetales y las frutas son la berenjena, el maíz y la banana. ¿Le embocaste alguno? Hasta el próximo video y muchas gracias por ver Un Gran Nudo.